Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como éste es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje La ira en el libro de Proverbios, por el pastor Rafael Alcántara. La mañana de hoy me corresponde, hermanos, seguir con la serie que se está llevando a cabo acerca de los grandes temas del libro de Proverbios. Y el tema que me tocó a mí es el tema de la ira o el enojo. La ira o el enojo. Y pensando en este tema, hermanos, definitivamente que la ira o el enojo es uno de los pecados más comunes que la gente comete de una forma abierta. Es tan común ver a las personas pecar con respecto a la ira o al enojo, que hay pecados a los cuales a las personas se les hace difícil reconocer. Y para decírtelo tiene que ser quizás a solas, en un momento de confianza, porque puede sentir vergüenza al decir que tiene problema con este o aquel pecado. Pero con la ira no sucede así. La mayoría de las personas que tienen problema con la ira los reconocen sin problema. Sin embargo, hermanos, la Biblia cataloga la ira y el enojo como un pecado, como cualquier otro, y presenta al que se enoja contra su prójimo como una violación de uno de los mandamientos. ¿De cuál mandamiento? No matarás. Es una violación en espíritu de ese mandamiento. De modo que la ira o el enojo es un pecado contra el que todo cristiano debe luchar por amor al Señor principalmente. Y porque la ira, hermanos, oigan esto, revela cosas de nosotros mismos y produce consecuencias desagradables. Aprovecho, hermanos, antes de entrar al libro de Proverbios, para aclarar aquí que no toda ira es pecaminosa. Más aún, hay un sentido en el cual la ira es una virtud, ya que es el resultado de una indignación que sentimos al ver el pecado y la maldad. Es decir, la ira es una virtud cuando es el resultado de esa indignación que sentimos por la maldad o el pecado. Es por eso que la ira en ese aspecto es un atributo de Dios. Así como Dios es amor, así como Dios es bondad, así como Dios es misericordia, también la Biblia habla de que Dios tiene ira. Se habla de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De modo que la ira es un atributo de Dios y nosotros somos imitadores de Dios, y en ese sentido también debemos de indignarnos contra lo que está mal. Como dice un autor, el hombre es hecho a imagen de Dios y tiene por lo tanto la capacidad de reaccionar con indignación frente al mal y frente a la injusticia. Sin embargo, la ira también, como estamos diciendo al principio, tiene un aspecto pecaminoso. ¿Cuándo la ira es pecaminosa? Porque ya hemos dicho que es un atributo de Dios y es una virtud en ese sentido. Pero ¿cuándo la ira es pecaminosa? En general podemos decir que la ira se convierte en algo pecaminoso cuando la experimentamos porque nos han tocado cosas que realmente son ídolos en nuestros corazones. Como dice un autor, la ira en el hombre es pecaminosa cuando es el fruto de su naturaleza caída, de su egoísmo. Entonces, es porque me afectó a mí o a algo que era algo que yo amaba y que lo tenía en un lugar que no debía tenerlo. También la ira es pecaminosa cuando se nos escapa de control. Aún puede haber una razón legítima, pero se nos escapa de control en cuanto a tiempo e intensidad, produciendo esos sentimientos negativos en nuestros corazones. Por eso, ¿qué dice Pablo en Efesios? Airaos, pero no pequéis. O sea que hay momentos en la ira que es legítima, pero dice, pero no pequéis, porque la línea entre lo que es correcto y lo que es pecado se puede cruzar fácilmente. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué recomienda? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque la ira, aún legítima, se puede hacer pecaminosa cuando perdemos el control de ella y se pone el sol sobre nuestro enojo. Es decir, cuando no sabemos detenerla y nos vamos a la cama muchas veces con ese sentimiento de ira y nos levantamos con eso ahí. Y es este tipo de ira pecaminosa que por lo regular, como alguien menciona, pone la cara roja, las venas del cuello hinchadas, ¿verdad que sí? Los puños cerrados. Esa persona que está irada comienza a tropezar con las palabras. Hay personas que la visión se le pone borrosa
porque la ira muchas veces nubla los centros visuales del cerebro. Y el libro de Proverbios tiene mucho que decir respecto al tema de la ira. Y lo que hemos hecho, ¿verdad?, es recopilar algunos pasajes para organizarlo de una forma temática y hacer algunos comentarios del mismo. Y concluir con unas aplicaciones. De modo que, algunos señalamientos de la ira en Proverbios. En primer lugar, lo primero que podemos decir, basado en el libro de Proverbios, es que la ira es producto de la necedad en el corazón. Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Quién es el que da a conocer su ira al punto? El necio. El necio da a conocer su ira, no hay forma de que lo oculte, él lo da a conocer. Todos a su alrededor se dan cuenta del enojo que tiene aquella persona que da a conocer su ira, y es fruto de la necedad. Proverbios 27:3 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Dice George Lawson, un comentarista del pasado: ojalá nunca nos veamos cerca del necio cuando se encienden sus pasiones, porque debe satisfacerlas y saciarlas aunque lo lleven al patíbulo. Las pasiones tempestuosas son un torbellino dentro del alma, el cual amenaza con romperla en 1000 pedazos. Dice también Proverbios 17:12: mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Dice Lawson: una osa en su furor no distingue entre los que le robaron a sus cachorros y los demás, sino que se arroja sobre todo aquel que se le ponga por delante y lo hace pedazos. Y a pesar de ello, si cuenta con lo medio adecuado, tú puedes escapar de ella o ponerte a salvo de su violencia. Pero el necio en su necedad ni entrará en razón con reprensiones justas, ni se apaciguará con el lenguaje más dulce, sino que se comportará como una víbora venenosa que ni siquiera el más encantador sabio puede dominar. Los hombres son las bestias más furiosas cuando sus pasiones les controlan la razón y cuando solo emplean el entendimiento que tienen para poder comportarse más brutalmente que las bestias. ¿Ustedes han visto personas así? Pero hermanos, eso es algo que es muy fácil verlo en otros. Es muy difícil uno mismo verse así, pero la realidad es que tenemos que revisarnos porque ese texto refleja muchas veces lo que somos nosotros sin darnos cuenta. Mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. En segundo lugar, primero hemos visto, es producto de la necedad del corazón. En segundo lugar, es señal de falta de dominio propio. El que cae muchas veces en esta ira pecaminosa no tiene dominio propio, le falta dominio propio. Proverbios 25:28, ¿qué dice? Como ciudad derribada, y la palabra derribada es invadida, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Recuerden, hermanos, que los muros se levantaban en las ciudades ¿para qué? Para protegerla de los enemigos, en esos contextos de guerra. Pero si la ciudad no tenía muros, ¿qué sucedía? Se hacía vulnerable contra los ataques. Si no hay muros, no hay protección. Así es el hombre que le falta dominio propio en el área de la ira, no tiene protección. Va a ser vulnerable a cualquier ataque que venga de parte del enemigo. Cualquier cosa, ¿qué va a hacer? Lo hará explotar de ira. Será vulnerable a cualquier invasión. No hay cosa, aun por pequeña que fuese, que no lo haga enojarse. Y si eso son con las cosas pequeñas, imagínense con cosas grandes. ¿Qué va a pasar? Un peligro público, esa persona. De modo que Proverbios nos dice que la ira es una señal de falta de dominio propio. Y hermanos, en la medida que vamos analizando cada punto, la idea es que tú te examines a tu corazón. En tercer lugar, el que se aira es un promotor de contiendas y de conflictos. Dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 26:21, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Y eso uno lo ve constantemente, hermanos, cuando hay ciertas discusiones que a veces comienzan tranquilas, ¿verdad? Pero como que se va subiendo poco a poco y nada más falta una mechita, falta nada más que alguien prenda el fósforo para que eso se encienda. ¿Y quién va a ser el que va a hacer eso? El que se aira. El que se aira va a encender la contienda. Mientras el hombre iracundo promueve los pleitos, dice sin embargo Proverbios 15:18 que el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Él va a procurar que las cosas se solucionen.
Si tú tienes control de la ira, si tú eres un hombre sabio, un hombre sensato, tú lo que vas a hacer es que va a calmar la cosa. Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Entonces, ¿cuál es la idea de este texto? De que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Es como esa agua que están reservadas en estas represas. ¿Qué sucede cuando usted la abre? Bajan con fuerza y ya no hay quien lo pare. ¿Qué diferencia hay entre Proverbios 17:14 y Proverbios 15:18? Yo voy a leer Proverbios 15:18 de nuevo. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es el primer proverbio. El otro proverbio, que el que leemos ahora, que yo quiero que ustedes vean la diferencia. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. ¿Cuál es la diferencia? En el primero lo que te dice es, mira, calma la cosa. En el segundo, no te metas en eso. Deja la contienda. O sea, el punto aquí, hermanos, es que hay situaciones en las que uno puede verse envuelto, en la cual lo que llama la prudencia es tú a calmar la situación. Porque tú sabes que tú puedes influir para que se bajen los ánimos. Hay otros contextos en el cual tú metes la mano y lo que hace es que la cosa es lo que puede complicarse más. Y el consejo que da Salomón aquí es, mejor apártate de ahí. O sea, deja ese asunto. Entonces uno tiene que tener la sabiduría del Señor para saber cuándo es momento para tú calmar la situación y cuándo es tu momento mejor para apartarte de ahí. Porque hay momentos en el cual lo aconsejable no es tú tratar de mediar, porque por las circunstancias que se puedan dar, lo que puede ponerse la situación peor. ¿Se entiende la diferencia? En una es ayuda a calmar eso, en otra es no te enredes en eso. ¿Y cuándo uno y cuándo el otro? Tenemos que pedir sabiduría al Señor para saber cuándo uno y cuándo el otro. Pero con los proverbios, acuérdense, hay que tener cuidado de no hacer declaraciones absolutas, porque ese no es el objetivo de Salomón. Son principios generales de sabiduría. Y hay momentos en los cuales yo pudiera involucrarme en un pleito que no parecería mío, pero que mi involucración puede ayudar. Hay otros que hay que tener cuidado. Entonces ese es el punto. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. ¿Qué tan en serio debemos los cristianos tomar el problema de la ira? Porque dice, el hombre que se aira, el furioso, muchas veces peca. Entonces, si tú eres cristiano, ¿qué inferimos de aquí? Tú debes tomar muy en serio este pecado. Porque la Biblia dice que si tú tienes problema con la ira, entonces tú pecas muchas veces. Y el pecado desagrada a Dios. De modo que hemos visto hasta ahora que la ira en Proverbios es producto de la necedad del corazón, es falta de dominio propio, es promotor de contiendas. En cuarto lugar, la ira producirá consecuencias que después lamentaremos. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 19:19 en su primera parte, el de grande ira llevará la pena. Debemos tomar en cuenta eso. Decía alguien, es mejor que tú te tragues tus palabras de enojo antes de decirlas que después tener que tragártelas después de decirlas. Hermanos, el enojo y la ira nos llevará a tomar muchas malas decisiones. Dice que el gran maestro de la música, Toscanini, era tan conocido por su temperamento feroz como por su musicalidad excepcional. Cuando los miembros de su orquesta ensayaban mal, ese hombre cogía unos piques tan grandes que cualquier cosa que viera, en el momento que cogía el pique, lo cogía y lo tiraba en el suelo con toda su fuerza del pique tan grande. Cuando una nota salía mal, durante un ensayo, una nota musical no salió bien y en su mal genio estaba buscando algo y lo que encontró fue un reloj de mucho valor que tenía y cogió ese reloj, hermanos, bien caro, lo tiró al suelo y quedó completamente desbaratado sin posibilidad de reparación. Toscanini. Poco después él recibió de sus músicos que lo amaban, que eran devotos de él, una caja forrada de terciopelo de lujo que contenía 2 relojes. Uno que era hermoso de oro, el mismo valor que el otro, y el otro que era un reloj barato, y el barato tenía algo escrito que decía, solo para los ensayos. ¿Verdad? Para que tuviera como de quitársela. Pero el punto aquí es que el enojo y la ira producirá malas decisiones, cosas que después lamentaremos. En quinto lugar, según Proverbios, la ira es particularmente contraproducente en una mujer. La ira, repito eso, es particularmente contraproducente en una mujer.
Está mal en cualquier caso, es pecado. Pero la Biblia tiene palabras fuertes que decir de la mujer que tiene problema con la ira. ¿Por qué? Porque aunque todos debemos luchar contra este pecado, la Biblia destaca que una de las características de piedad de una mujer es el hecho de que debe tener, dice 1 Pedro 3, un espíritu tierno y sereno, como dice las Américas, o la Reina Valera, un espíritu afable y apacible, tierno y sereno. Esa es la característica que destaca Pedro de una mujer piadosa. Sin embargo, dice Proverbios capítulo 19, versículo 13, dolores para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de una mujer. Gotera continua. Dice el comentarista Lawson, cuando los hijos se comportan mal son una gran cruz para sus padres, pero la mujer malhumorada y contenciosa es una cruz mucho mayor, porque siempre es posible echar a los hijos de la casa cuando no hay forma de corregirlos. Pero lo normal es que solo la muerte pueda separar a los que están unidos en el matrimonio. Igual que las gotas de lluvia pudren las maderas de una casa vieja y a su tiempo desgastan hasta las piedras, así los eternos reproches y las interminables quejas de la mujer malhumorada hacen presa en las entrañas del hombre y consumen su corazón con una angustia incesante. Eso es lo que dice la palabra de Dios y el comentario de Lawson basado en este texto. Otro pasaje, Proverbios capítulo 21, versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en una casa espaciosa. El hombre, dice Lawson, podía vivir en el terrado, pero sería un sitio muy incómodo. Pero como hay que coger lo menos malo, el sabio prefiere vivir en el terrado y estar confinado a un rincón en vez de que le vuelvan loco y le machaquen el ánimo con la resilla insensata de una mujer malhumorada y quejosa. En el terrado al menos gozaría de algunos intervalos de buenos tiempos, pero la mujer rencillosa siempre tiene algo que la inquieta y la convierte en un tormento para los que padecen la desgracia de vivir con ella. Proverbios 21, 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La tierra desierta, dice el comentarista, resultaría una morada muy mala, porque allí estaban las guaridas de los leones. Además de que morar en el desierto, carecería de todo tipo de comodidades. Sin embargo, dice el autor, es preferible padecer estos inconvenientes antes que habitar en una casa espaciosa en compañía de una mujer que se dedique a atormentar a su marido con peleas interminables. Proverbios 27, del 15 al 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite a la mano derecha. Hermanas, estos textos que yo acabo de leer, que están en la palabra de Dios, no están ahí para hablar mal en contra de la mujer. Está para instrucción de todas ustedes. ¿Para qué? Para que reconozcan y luchen de forma particular contra este pecado. Porque aunque es cierto, como dice el autor de los Proverbios, que tú no vas a poder contenerla, que es como agarrar el viento o agarrar el aceite, la realidad es que por la gracia de Dios sí ustedes pueden dominar ese pecado. Por la gracia de Dios. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Pero la Biblia recoge, provee esos textos para que vean el peligro y la potencialidad que hay en el corazón de todos nosotros. Y en estos textos de manera particular de las mujeres. ¿Qué deben hacer ustedes? Reconocer y luchar de forma particular contra este pecado. Y sean cada vez más hermosas con la belleza que más importa, que es la belleza del corazón. Dice Pedro que el espíritu tierno y sereno es lo que da la verdadera belleza a la mujer. Que así como ustedes se cuidan externamente, como debe de ser, se cuiden más internamente, como Dios espera siempre que sea. Yo sé que cuando uno hace comentarios como este y lee estos pasajes, algún hombre puede decir, wow, pero qué bueno que por fin le hablaron a las mujeres. Pero tranquilo, antes de acusar a nuestras esposas o a las mujeres de malhumoradas, los esposos deben examinarse a sí mismos. Porque muchas veces una mujer así refleja el tipo de hombre que tiene. Por eso dice el comentarista Lawson lo siguiente: sería injusto tildar de contenciosa a la mujer porque solamente se ponga de mal humor cada vez que se le irrita. Cuando el hombre tiene una esposa así, él mismo debería analizar su propio comportamiento. Pocas mujeres tienen tan poco corazón de mujer o de criatura humana como para ser infelices a los que las tratan con discreción y ternura. Amén, hermanas. Y si la mujer realmente merece esa reputación, las amonestaciones cariñosas y el trato amable son los mejores medios para corregirla. En otras palabras, ¿qué está diciendo el autor? Que cuando un hombre hace lo que tiene que hacer, no va a haber muchas mujeres así en el mundo. Es lo primero.
Y lo segundo, si tú estás haciendo lo que debes hacer y como quiere tu mujer así, ¿qué tú debes hacer? Las amonestaciones cariñosas y el trato amable serán los principales medios para corregir ese problema. De modo que, en quinto lugar, la ira es particularmente contraproducente en una mujer. En sexto lugar, se nos exhorta a evitar la compañía de este tipo de personas. Proverbios 22-24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? No sea que aprendas de sus maneras y tomes lazo para tu alma. Tú andas mucho tiempo con el iracundo, tú vas a aprender sus formas. Aquí se habla de una persona que está dominada de estas cosas y Salomón nos recomienda a no estar muy asociado a esta persona. En tal sentido, busque y aprenda de personas que muestran en su carácter y su conducta eso que se llama la mansedumbre. En séptimo lugar, el control de la ira es señal de gran madurez. El control de la ira es señal de gran madurez. El que tarda en airarse, dice Proverbios 14:29, es grande de entendimiento. Es un hombre muy sabio, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, dice Proverbios 16:32. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En ese contexto de guerra, hermano, cuando alguien tomaba una ciudad, era declarado toda una celebridad. Se hacía famoso. Sin embargo, Salomón, que fue un rey exitoso en cuanto al poderío que tenía, dice, inspirado por el Espíritu Santo, que el que tarda en airarse es mejor que el fuerte. Y que el que controla su espíritu, que el que toma una ciudad. Porque hemos visto, ¿verdad?, que muchas de esas personas que han ganado grandes batallas, ¿dónde la han perdido? Las batallas de su propio espíritu, de su propio corazón, de su temperamento airado, de su falta de dominio propio. Y muchas veces la caída de esa persona no viene desde fuera, sino viene desde dentro, porque no ha sabido controlar su espíritu. El necio da rienda suelta a toda su ira, dice Proverbios 29:11. Mas el sabio al fin, ¿qué hace? La sosiega. Él no es pronto para airarse. Él no se aira, él sosiega la ira. Él es sabio. ¿Tú quieres saber qué tanto estás madurando en tu vida espiritual? Mira una medida exacta y concreta. ¿Qué tanto tú estás controlando tu ira y haciendo que otros la controlen? Y eso te va a permitir a ti tener una medida de saber qué tanto tú estás madurando en tu vida cristiana. Octavo y último lugar. La ira debe ser combatida con mansedumbre de parte del que recibe la acción. Proverbios 15:1, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso es un texto, hermano, que sobre todo los que somos empleados, hay jefes que son difíciles, ¿verdad?, de entender. ¿Qué debe de hacer una persona, un empleado, con un jefe iracundo? Un jefe que te acusa de cosas que no debe acusarte, que te pide cosas que a veces no te le explica bien. Y hay jefes que son peores, hay jefes que tú tienes que tratar de entender qué es lo que él te quiere decir, y una vez lo entendiste, tratar de hacerlo de una manera que siendo satisfecho. ¿Qué tú debes hacer cuando venga esa reacción descontrolada? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si en algo lo ofendí, perdóneme. Mire, yo no lo veo así, pero tal vez tengo que estudiarlo mejor. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y honra es pasar por alto la ofensa. Hay gente, hermano, que no se le va una y no olvidan la más mínima ofensa. Sí, tú te acuerdas hace 6 años, no se le va una. Sin embargo, dice el texto, que la honra consiste en tú pasar por alto la ofensa. Honra del hombre es dejar la contienda. Proverbios 23, mas todo el insensato se envolverá en ella. Oigan este texto, Proverbios 21:14. El presente en secreto amansa el furor y el don en el seno la fuerte ira. Este pasaje, hermano, no parece estar hablando acerca de sobornos, sino como dice el comentarista Lawson, cuando la buena conciencia lo permite, suele ser prudente desarmar al enemigo por medio de dádivas en vez de combatirlo. Ese fue el ejemplo de Jacob. ¿Recuerdan cuando se iba a encontrar con Esaú? Que estaba temeroso y no sabía qué iba a pasar. ¿Qué hizo Jacob? Le mandó primero regalos. Y después que le mandó regalos, le mandó la familia.
los fieles, la familia, y después llegó él. Lo mismo hizo Abigail, cuando en la ira de David él pensaba destruir toda la propiedad de su esposo. Se le apareció, pero se le apareció con presentes. La Biblia textual lo traduce de esta manera, que apoya más esta explicación. Un regalo a escondidas aplaca el furor. Un obsequio discreto aplaca la mayor indignación. Bien, hermanos, esto con respecto a Proverbios y la ira. Para concluir, hermanos, brevemente, yo quiero dejarlo con algunas lecciones prácticas con respecto a este tema. En primer lugar, a la luz de esto que hemos visto en esta mañana, no subestimes la pecaminosidad de la ira y el enojo. No lo subestimes, no lo veas como, bueno, yo tengo un problema con eso. Bueno, sí, qué bueno que lo reconoce, pero dilo con la realidad de que es pecado, como algo que te duele, que te constrita. Cristo lo señala como una violación del sexto mandamiento y dice que es una razón para mandar a la persona al infierno. ¿Qué dice el texto? Mateo 5, el que llama estúpido a su hermano cabeza hueca, ¿será culpable de qué? Del infierno, de la condenación. Será merecedor de eso. Por eso es que, en segundo lugar, a ti te animo, mi hermano, que si tú lo has visto simplemente como un asunto de carácter, de temperamento, que yo soy así, míralo como un motivo por lo cual tú tienes que confesarle ese pecado a Dios, de corazón, con sinceridad. Y la buena noticia es que Dios perdonará tu pecado por la obra de Jesucristo. En tercer lugar, siempre que sea posible, confiesa tu pecado contra aquellos que estés airado o enojado de una forma pecaminosa. Una marca de una verdadera confesión vertical, de sinceridad, es que eso producirá una confesión horizontal. Si hay confesión vertical y no horizontal, uno podría dudar de la sinceridad de esa confesión. De manera que confiese tu pecado contra aquello que te has airado. Pedirle perdón. Debemos ser una cultura de personas que confiesan sus pecados y que piden perdón por sus pecados y que los otros aceptan su pecado. Porque, ¿verdad? El que lo recibe debe aceptarlo. Mira, está bien, lo acepto, pero ya nunca va a ser igual todo. Pero no, acéptalo. Y dile, sí, mi hermano, te perdono. En cuarto lugar, ora constantemente a Dios para que te ayude a luchar contra esos pecados. Pensando en textos como los que acabamos de mencionar. Es Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Hermano, cuando tú dejas que la ira te controle, tú estás diciendo, Satanás, ven y entra a esta casa. Medita en ese texto. ¿Tú quieres dormir junto con Satanás? El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje en sus manos con lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando nos airamos, contristamos al Espíritu. ¿Qué debemos hacer entonces? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Y finalmente, para concluir, no te enojes cuando un hermano te señale esto, ¿verdad? Dale gracias a Dios que hay hermanos que se atreven a acercarse a ti, a pesar de que a lo mejor con tu actitud tú eres una persona a la cual a los hermanos se le hace difícil acercarte. No te enojes cuando un hermano te señale esto. Tampoco lo justifique, que esto no es fácil, mi hermano. Dale gracias a Dios por tener personas así. Dale gracias a Dios por esos hermanos que te dicen eso. Y si tú no tienes hermanos que te acercan para ayudarte, es tal vez porque la gente te tiene temor. Pídele a otras personas que te señalen cuando vean evidencia de ese enojo pecaminoso en tu vida. Acéptalo, recíbelo, confiésalo y pídele al Señor que te ayude a ser como Jesucristo, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.